Buenos días, Tere, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien, estoy bastante contento. He visto a la gente bastante emocionada, conversando, los veo inspirados, tomando café, ¿no? ¿Tú qué Claro, piensas? porque hoy día es el UP Talks, así que venimos a inspirar para innovar. Exactamente, el UP Talks de esta edición justamente lo que va a buscar es que diferentes expertos que nos acompañan hoy día, tanto nacionales como internacionales, compartan sus experiencias en cultura de innovación. Y hablando de cultura de innovación, Tere, ¿tú sabías que muchas organizaciones están buscando justamente transformar la forma en la que hacen las cosas? Claro, hoy más que nunca todas las organizaciones se están centrando en sus usuarios y quieren enfocarse en la innovación estratégica. Y es así que queremos presentarles a Jorge Peralta. Él es doctor en Ciencias de la Administración por la UNAM, MBA por el IPADE e ingeniero civil por la Universidad La Salle. Es director fundador de Idearia Lab, empresa que desarrolla modelos de innovación y transformación de empresas, que construye modelos de negocios para emprendedores de alto impacto. Emprendedor en serie y actor relevante del ecosistema emprendedor de la zona metropolitana del Valle de México. Ha sido director general en distintas industrias como alimentos, textiles, productos de consumo, consultoría, entre otros, y además es mentor en startups. Un aplauso, por favor. Muy bien. Bienvenido. Perfecto, muy bien. Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Como ya les dijeron, soy mexicano. Tengo 10 años dedicándome al tema de la innovación desde una perspectiva de desarrollar proyectos. Y a lo largo de este tiempo hemos entendido esa gran diferencia que hay entre los talkers y los doers. Los talkers, aquellas personas que les gusta hablar mucho de innovación y todo el tiempo están hablando de innovación, pero en realidad no la han hecho. ¿Por qué? Porque es muy distinto cuando hablamos a cuando la hacemos. Hacer innovación es un proceso al final humano, donde, al menos lo que me ha tocado ver a mí, más o menos en estos 10 años hemos atendido 250 proyectos en 50 ciudades, en 5 países, en distintos sectores. Y la mayor parte de la dificultad no radica en la tecnología, radica en las personas. Y justamente radica en las personas porque nos encontramos, lo pasa que no mueve, ya está. Nos encontramos con que innovar significa cambiar el status quo. Y normalmente cuando cambiamos el status quo, somos una pequeña minoría la que desafía a la mayoría. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta cambiar. Casi diría que cambiar es algo antinatural. Si no, pregúntate, cuando terminas tus actividades y regresas a tu casa, casi siempre regresas por la misma ruta. ¿Por qué? Porque nos gusta seguir rutinas, no nos gusta pensar. Yo creo que por eso Dios hizo pensar gratis, porque lo hizo difícil. Sí, nos cuesta mucho pensar, preferimos seguir rutinas. Y en realidad todo esto pasa porque nos da miedo. Cambiar nos da miedo. Lo natural es tener miedo y sobre todo no es tanto por el cambio en sí mismo. La mayor parte de las veces lo que nos da miedo es la incertidumbre. No sabemos qué viene con el cambio y eso es lo que nos detiene. Nos gusta lo conocido. Preferimos aquellas cosas en las que tenemos experiencia. Y una de las cosas que tal vez nos provoca más temor del cambio es que cuando hablamos de innovación, muchas veces se rompe la armonía, porque la gran mayoría no quiere cambiar. Entonces, esos que están promoviendo el cambio, que quieren hacer las cosas diferentes, los empieza a ver mal la mayoría, porque lo mejor es no cambiar. Y eso empieza a tener implicaciones, porque cuando esa mayoría se da cuenta de que el cambio es inminente y se empiezan a arrinconar, la mayor parte de las organizaciones regresan a lo conocido, a las rutinas, a los procedimientos, a las estructuras. Y suele pasar que en las organizaciones, cuando preguntas, ¿y por qué esto se hace así? La respuesta casi siempre es, porque siempre lo hemos hecho así. O sea, no hay una razón de por qué conviene hacerlo, la razón es
porque siempre lo hemos hecho así, porque la actuación va generando rutinas. Hay un modelo que seguramente habrás visto alguna vez, que es este modelo de las etapas de aprendizaje. Fíjate cómo comienza siempre por una incompetencia inconsciente, es decir, aquellas cosas que no sé que no las sé. Parece juego de palabras, pero no lo es. ¿Sí? Hay cosas que no sé que no las sé y por lo tanto es tal vez la ignorancia más extrema. Normalmente cuando la gente piensa que sabe, se encuentra aquí. Porque como piensa que sabe, no le permite descubrir que hay cosas que no sabe. Normalmente cuando la gente se siente experta, está aquí. Muchas veces los recién egresados universitarios están aquí. Porque como van saliendo, piensan que ya lo saben todo. Conforme va pasando el tiempo y conforme te vas dando golpes en la vida, te vas dando cuenta que hay cosas que no sabes. Y es ahí donde empieza a cambiar tu actitud. Para posteriormente pasar por un proceso de aceptación, aprender, hacerte consciente de lo que aprendes hasta que se te vuelve costumbre. Y entonces por eso las personas se llaman expertos en algo. El problema de los expertos es que a veces saben tanto de tan poco, que acaban entendiendo muy poco. ¿Por qué? Porque al final la vida es muy transversal. Puedes ser experto en una cosa, pero necesitas de otros. Ese necesitar de otros nos implica que necesitemos inspiración. Pero fíjate, como bien decía Picasso, que la inspiración te debe encontrar trabajando. Es decir, los procesos de cambio empiezan cuando te empiezas a mover. Decía un amigo filósofo que en un camión de naranjas, las naranjas se empiezan a acomodar cuando el camión empieza a dar la vuelta. Es imposible acomodarlas antes. Es el movimiento lo que provoca que las cosas se vayan acomodando. Y para eso necesitamos inspirar, porque la innovación al final termina siendo un tema de transformación. Y es a través del liderazgo como logramos la transformación. En realidad el liderazgo lo que hace es que saca lo mejor de las personas. Necesitamos un liderazgo para inspirarnos, para incluso llegar a pensar que podemos ser mejores de quienes somos. Ese es un asunto muy importante. En realidad, si nosotros mismos no confiamos en que podemos ser otros, difícilmente nos vamos a transformar. Y eso a veces hay que pegárselo a otros, a las personas que trabajan contigo. Porque en realidad, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de mover a otros. Inspirar entonces es transformar. ¿Para qué queremos el liderazgo? Lo queremos para inspirar. ¿Para qué queremos la inspiración? La queremos para transformar. Y ese es un liderazgo distinto que no nos lleva por caminos fáciles. Hoy, más la generación más joven, está acostumbrada a los caminos fáciles. Esta cultura de baje usted de peso sin esfuerzo. Aprenda un nuevo idioma durmiendo con un libro. Estudie el bachillerato en 2 semanas sin venir a clases. Estamos plagados de esa cultura de querer lograr todo sin esfuerzo. Y los que ya estamos centrados en años, nos damos cuenta que la realidad no es así. Que prácticamente todo lo que queramos hacer nos implica una actitud diferente. Por lo tanto, la inspiración verdadera, a lo que nos lleva es a cambiar hábitos. Si la inspiración no es capaz de mover hábitos, entonces en realidad es una buena historia, pero no te estará cambiando. Yo no sé si vieron todos esta película, la de la familia del futuro. ¿Quiénes no la vieron? Hay que verla. Es una historia de un niño científico que en realidad es un niño adoptado. Y en el camino se da cuenta de muchas cosas, pero
te das cuenta que lo importante a lo mejor no son solo los talentos innatos, sino lo que los demás logran construir en nosotros. Te voy a poner un pequeño fragmento para que más o menos te des una idea de qué se trata y del mensaje que la peli quiere transmitir. Tienes toda la razón. ¿Es por aquí? Ah, sí, ahí está. Chico, nos interesa tu historia para nuestro periódico. Tienes un gran futuro por delante. Deja ya Sí. de cargar con ese peso, ya verás. Se acaba el mal momento, deja entrar. Que ser claro te defina y al final solo aquello que sentimos durará. Deja ya los problemas que deprimen, brillan más. Y haz que todo se ilumine, no importa que tenga yo que ser tu apoyo, está bien. Ya después lo verás con calma, pero lo que quería reflejarte es lo importante que somos los mentores, los profesores, los padres, los amigos, los que tenemos esa responsabilidad de inspirar a otros. Todos necesitamos inspiración, todos. En ocasiones es un doble rol. A veces nos toca inspirar, a veces nos toca ser inspirados. Incluso te diría que muchas veces comenzamos inspirando según nosotros y acabamos siendo inspirados por la docilidad de otros. Es un doble juego siempre en el que nos vamos alimentando mutuamente. Hoy vivimos un mundo en el cual pareciera que la tecnología y pareciera que el conocimiento está al alcance de todos, y sí lo está. Sin embargo, la innovación, además de los métodos, necesita herramientas. Sin las herramientas, la innovación no va a ningún lado. ¿Y para qué son las herramientas? Las herramientas al final, metodologías como Design Thinking, nos llevan a entender mejor cómo piensan las personas, cómo crean las personas, qué necesitan las personas, qué sienten las personas. De tal manera que necesitamos herramientas para descubrir cada cosa. En ocasiones sucede que es muy difícil entender la realidad y nos dejamos engañar. Como este pequeño ejemplo que les quiero poner aquí. Cuando compramos una broca de 10 milímetros, lo que realmente queremos es un hoyo de 10 milímetros. Pero en la tienda no venden hoyos. O yo no sé si un día tú te hayas levantado un sábado en la mañana con unas ganas terribles de ir a comprar una broca. No, ¿verdad? Pero sí a lo mejor de arreglar una habitación, de pegar un cuadro, de hacer otras cosas. Lo importante a veces no es lo que compramos, sino para qué lo queremos. Y es ahí donde tenemos que profundizar, ¿sí? Donde a veces las metodologías a lo que nos llevan es a entender mejor lo que quieren los usuarios. Porque si no corremos el grave riesgo, y eso nos puede pasar a todos en cualquier industria, que acabemos diseñando el producto perfecto que resuelve el problema que a nadie le importa. Entonces estamos en un grave riesgo de hacer cosas que al mundo no le importan. Y no hay nada más triste que eso, estar haciendo cosas que a los demás no les sirven. Y por eso hay mucha gente frustrada. Y por eso hay mucha gente triste. Y por eso requerimos mucha inspiración. Porque necesitamos estar observando constantemente cómo vamos a agregar valor. A veces ese valor pareciera, porque así nos lo han hecho ver, que tiene que ver con la experiencia, pero no. Hace poco leí este libro que te lo recomiendo, es un libro bastante bueno, que dice que en un mundo que cambia rápidamente, las lecciones de la experiencia
nos pueden llevar en la dirección equivocada. Oye, no solo es la experiencia, sino entender quiénes están del otro lado, qué necesitan para moverse. A veces la experiencia no es buena aliada, a veces hay que tratar de aprender de nuevo. Y eso a cierta edad cuesta. Cuesta porque te das cuenta que la realidad ya no es como la aprendimos. La realidad hoy es diferente. Y no solamente es la experiencia la que nos lleva por ahí, ¿sí? Fíjate cómo a veces este tema de la experiencia nos puede confundir. Yo suelo decir que 10 años de experiencia no es lo mismo que un año repetido 9 veces. Hay personas que dicen que tienen mucha experiencia y en realidad su actividad ha sido tan rutinaria que han pasado mucho tiempo, pero eso no los hace experimentados. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de aprovecharlo bien, de aprender bien, ¿sí? De tal manera que entonces, fíjate cómo la transformación comienza por el corazón. Ahí es donde necesitamos la primera inspiración, para que nos mueva. Pero una vez que nos mueve, necesita entrar por la cabeza. Porque si no, el primer movimiento a veces es fácil. Los que más cuestan son el segundo y el tercero. Sobre todo cuando la inspiración se empieza a agotar. Pero sobre todo nos tiene que llevar a la acción. Es decir, una inspiración que no te lleva a la transformación, en realidad no te está llevando a ningún lado. Hay un filósofo que, si algún día tienes un poco de tiempo, googléalo y búscalo. Pero esta frase a mí siempre me ha impactado. Dice, la mirada del que ama no es realista. Es una mirada de proyección. El que inspira tiene el deber de hacerle ver a los otros que siempre es posible tener una mejor versión de ellos mismos. Y para eso te necesitan amar. Justamente lo que hace el amor es eso, ver en el otro una posibilidad que incluso ni ellos mismos ven. Así como las madres. Normalmente dicen que los padres vemos a los hijos más guapos y más listos que los que son. Pues sí, porque los vemos con cariño. Es esa mirada de proyección que nos lleva a pensar que los demás incluso pueden llegar a ser mejor de lo que son. Ya nos lo decía la Madre Teresa. Cuentan que la Madre Teresa fue a un evento a San Francisco, a Silicon Valley, a un evento de liderazgo. No es que haya estado ella yendo a San Francisco por el evento, ahí estaba por otras cosas, pero coincidió que estaba ahí. Entonces la invitaron. Tenía programada una conferencia de 20 minutos y duró 2. Y con eso, al momento de que le evaluaron, la pusieron en el primer lugar de las evaluaciones. Y lo que dijo fue muy sencillo. Si quieren ver el cambio en sus organizaciones, necesitan conocer y amar a su gente. Porque si no conocen a su gente, no habrá confianza. Y si no hay confianza, la gente no asumirá riesgos. Porque además en este mundo de la innovación estamos metidos en el riesgo. No todas las cosas salen. Y por eso necesitamos que alguien confíe en nosotros. Y que a pesar de que las cosas tal vez no salgan como esperamos, siempre tengamos otra oportunidad. ¿Qué es importante entonces para las personas que a veces nos toca inspirar o que a veces somos inspirados? Que empecemos a encontrar las razones de la inspiración. Seguramente este cuadrito lo habrás visto varias veces. Se volvió viral hace tiempo. ¿Qué nos dice el cuadrito y por qué nos puede servir? Porque fíjate cómo la inspiración justamente surge cuando tenemos un propósito. Y ese propósito tal vez es una combinación de muchas cosas. De lo que amas, porque te mueve. De lo que eres bueno, porque te da capacidades para lograrlo. Porque le resuelves algo que el mundo necesita. Y si te pagan, pues estupendo, ¿verdad? Por eso algún amigo decía que mi trabajo es el mejor trabajo del mundo, porque decía, mira, viajas por muchas ciudades,
conoces mucha gente valiosa, acabas generando relaciones de personas agradecidas porque los ayudas a transformarse y además te pagan. ¿Verdad que no se puede pedir más? Cuando te has dado cuenta que este camino de la inspiración es un camino que deja muchos frutos, te empiezas a dar cuenta que a veces muchas de las cosas que has aprendido ya no siempre te son útiles y necesitas estar en un proceso de continuo cambio. Por eso esta frase de Mario Benedetti me parece genial. Dice, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Entonces yo te invitaría a que saliendo de estas charlas, que seguramente encontrarás cosas muy interesantes con mis compañeros que siguen después, te preguntes tantas cosas que tienes que cambiar si quieres inspirar a los demás. Vale, muchas gracias.